Hola mi gente, bienvenidos a esta edición especial de CNN Dinero. Te saluda Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. A pesar de que en este año la economía estadounidense volvió a la ruta del crecimiento después de un 2020 complicado por la pandemia, ¿por qué los retos en el mercado laboral, en la cadena de suministros y la inflación no desaparecen? Lo vemos. El 2021 fue un año marcado por la volatilidad para el Bitcoin. Vimos nuevas restricciones en China, se convirtió en una moneda de uso legal en El Salvador y una nueva herramienta financiera basada en Bitcoin llegó a Wall Street. Pero, ¿qué le espera a las criptomonedas en el 2022? Lo analizamos. Europa con problemas energéticos, China racionando la electricidad en la producción, el costo de la gasolina y la electricidad siguen subiendo. Por eso pregunto, ¿qué pasa con el petróleo, el gas y carbón que no satisfacen la demanda? ¿Está relacionado con la descarbonización de la economía? Lo analizamos. Un nuevo año está por comenzar y muchos comienzan a planear las resoluciones y establecer metas para el nuevo año. Por eso en un nuevo Dime Xavier te cuento por qué no debes dejar las finanzas personales por fuera de tus resoluciones. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! A pesar de que en este año la economía estadounidense volvió a la ruta del crecimiento después de un 2020 complicado por la pandemia, ¿por qué los retos en el mercado laboral, en la cadena de suministros y la inflación no desaparecen? Lo vemos. Alex, hay muchas cosas que han pasado en el 2020 y no vamos a poderlas resumir en 8 minutos, pero he tomado 3 variables que son, creo, muy importantes a nivel macro y que tú estás de acuerdo que son importantes, que se deben tocar en el 2020, que es el tema del efecto en el mercado laboral post-pandemia, el tema de los retos que estamos sufriendo con la cadena de suministros y el tema de la inflación, que ahora está dando señales que para el 2022 va a ser el signo de interrogación si esto se va a seguir disparando o no. Pero vamos a llevarla por partes. Primero, en el tema del mercado laboral. ¿Qué retos y oportunidades tú lograste ver en el 2020? Bueno, el mercado laboral sufrió de alguna manera, en principio, un impacto muy grande y se recuperó muy rápido. El mercado mostró flexibilidad, la gente pudo mover el trabajo a sus casas, las empresas pudieron mover el trabajo a sus casas y después la demanda hizo que la producción vuelva y la demanda de trabajo vuelva también. El problema ha sido que no ha sido el impacto igual para todos, ¿no? La pandemia ha afectado, por ejemplo, mucho más a mujeres con hijos que a hombres por todo el tema del homeschooling. Entonces, mucho trabajo que ha vuelto ha sido de full time a part time. Pero ya estamos en la actualidad por debajo del 5% de desempleo, que es una buena señal. Pero entonces, ¿por qué tú encuentras este problema? O sea, ¿cuál sería la explicación económica? De que los empleadores dicen, tenemos puestos, o ofertas de puestos que no se están llenando. Sí. Entonces, una de las críticas de los cuestionamientos es que la gente con estos beneficios, estos subsidios que vinieron del gobierno para atacar el tema de la pandemia, ya que el gobierno ordenó, vamos a hacer un lockdown, cuarentena, entonces les voy a dar plata para que ustedes puedan seguir consumiendo, porque van a tener que dejar de trabajar, muchos no pudieron trabajar, especialmente en la industria de servicios, que se afectó muchísimo, porque la gente dejó de viajar, la gente no podía ir a los restaurantes por el tema de la pandemia. Entonces, se abre la economía, le dan plata, pero hay un argumento de que, ok, como la gente está recibiendo plata,
del gobierno todavía, pues no salen a trabajar. Y los empleadores están diciendo, pero yo tengo espacio para trabajar acá, pero la gente no viene. ¿Qué explicación económica es eso? No, por un lado, hay gente que todavía tiene miedo de trabajar, miedo de la pandemia. Por otro lado, el gobierno no solo le ha dado plata a la gente, también le ha dado plata a las empresas. También es cierto. Entonces, si una empresa necesita trabajo, una manera de conseguir es aumentar el salario, ¿no? Hay gente ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Que es lo que se está viendo ahora. Aunque no sabemos si eso también es un reflejo de la inflación, que eso es lo que vamos a atacar más adelante. No sabemos si es que yo te quiero traer o que básicamente estoy reflejando la realidad de la inflación. Porque puedo vender más caro, puedo pagar un salario más alto. El tema de las vacunas también ha sido otro dilema muy grande, porque ahora al exigirle a las empresas que tienen que, el mandato de que tienes que poner, o sea, la gente tiene que estar vacunada y si no, no puede trabajar, eso también está creando una controversia muy grande y por eso muchos o no van a trabajar o están siendo despedidos o renuncian, lo cual está trayendo otros problemas también. Sí, eso, por algún motivo que desconozco, la vacuna se ha vuelto un tema político cuando debería ser meramente un tema científico. ¿No? Y está generando problemas inusitados como los que decís, que hay gente que prefiere perder el trabajo a vacunarse. Bueno, pero hay debates también válidos porque hay gente que dice, espérate, si yo soy inmune naturalmente, ¿por qué yo me tengo que vacunar? ¿Qué pasa si yo no sé el efecto secundario que pueda tener en mi salud? Entonces hay también unos argumentos válidos. Es cierto que ha habido mucha desinformación también. Sí. Y creo que en eso la comunicación ha sido fatal para ayudar a la gente a entender, diferenciar una cosa de la otra. Pero eso desde el punto de vista laboral está trayendo problemas, porque entonces tú tienes que el gobierno te manda y te dice, bueno, tú tienes que vacunarte. Tienes que decir a tu empleado por más de 100, si son 100 o más, tienen que vacunarse. Pero la empresa dice, pero eso debe ser una decisión de la empresa. Y no todos son iguales. Eso también está generando un efecto en el mercado laboral. Estoy de acuerdo que son decisiones de las empresas. Ahora, no es la primera vez que el gobierno decide que las vacunas son obligatorias, ¿no? Por mucho tiempo las vacunas en los niños fueron obligatorias y gracias a eso desaparecieron muchas enfermedades. Estoy de acuerdo, esta es una vacuna más nueva, es una tecnología más nueva y la información no ha sido lo suficientemente clara como para que la gente pueda tomar la decisión, o más bien hay informaciones contrapuestas que hacen que la gente no pueda tomar la decisión. Ahora, esto trae el tema, esto me lleva al segundo elemento que está correlacionado, que es el tema de la cadena de suministro. La explicación principal que he escuchado de la cadena de suministro, el problema que hay es que la demanda se disparó. Sí. La gente, para explicarlo de forma sencilla, la gente en el 2020 le dicen, te tienes que quedar en la casa. Bueno, no puedo salir, no puedo gastar en servicio. Pues, ¿qué hago con la plata que tengo? Empiezo a comprar productos. Entonces compro nevera, hago remodelación en la casa, entonces empieza a pedirse más dinero. El problema de la cadena de suministro ya venía de tiempo, porque esto no es que explota ahora, ya se venía anunciando los fletes cada vez más caros, los contenedores se estaban quedando en los puertos, pero entonces se abre la economía y se dispara la demanda aún más y esto crea todo un efecto dominó en la cadena de suministro. No, esa explicación es exacto lo que pasó, digamos, hay problemas en la cadena de suministro estructurales que venían de antes, por ejemplo en Estados Unidos la infraestructura, ¿no? Los puertos, los ferrocarriles, todo está un poco atrasado respecto a lo que debería. Esos problemas se exacerbaron con el aumento en la demanda. Y por otro lado hay problemas generados por la pandemia. Algunos problemas son, como bien dijiste, el cambio en consumo. La gente empezó a consumir más desde la casa, también a comprar todo desde la casa, los muebles, el supermercado, todo, que eso pone presión en el transporte, en la cadena de suministros. Y por el otro lado muchas empresas previeron una corte en la demanda, empezaron a producir menos, pero la demanda aumentó, sumado a una reducción en la oferta, ahí se produjo un cuello de botella. Claro, no, y aparte que entran en que quiero déjame ponerme más inventario, porque si voy a tener un problema en la cadena, déjame empezar a pedir los productos desde ahora. Hay problemas, 7 de cada 10 puertos más importantes del mundo están en China, lo cual la concentración también, ahí hay otro problema. Los huevos están en una misma canasta. Entonces, si hay una irrupción en la manufactura en Vietnam, si hay una irrupción en Shanghái, en el puerto de Shanghái, todo eso va a tener un efecto dominó. Y eso me lleva al tercer punto, la inflación. Me queda un minuto.
¿Qué ves? La inflación, yo veo que el problema de la cadena de suministro, como vos dijiste, todos los huevos están en China y China tiene una política diferente respecto al coronavirus de Estados Unidos. China todavía tiene la política de no contagios con lockdowns, con una política que afecta mucho la producción y pegó el Delta. Entonces, en junio, cuando parecía que el problema de la cadena de suministros iba a ser un poco más temporario, se pensaba que la inflación iba a ser más temporaria, que la oferta iba a poder hacer el catch-up y recuperar. Pegó el Delta, se exacerbó el problema de la cadena de suministros, vuelven a haber problemas en la producción, el problema inflacionario va a ser más largo. Feliz año, todo lo mejor en el 2022 y vivimos muchas experiencias económicas y el 2022 nos va a dar otra sorpresa más. Fue un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Javier, un gusto estar aquí. Cuando regresemos a CNN Dinero, el 2021 fue un año marcado por la volatilidad para el Bitcoin. Vimos nuevas restricciones en China, se convirtió en moneda de uso legal en El Salvador y una nueva herramienta financiera basada en Bitcoin llegó a Wall Street. Pero, ¿qué le espera a las criptomonedas en el 2022? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Soy Ana María. El 2021 fue un año marcado por la volatilidad para el Bitcoin. Vimos nuevas restricciones en China, se convirtió en una moneda de uso legal en El Salvador y una nueva herramienta financiera basada en Bitcoin llegó a Wall Street. Pero, ¿qué le espera a las criptomonedas en el 2022? Lo analizamos. El precio del Bitcoin llegó a máximos históricos a finales de este año gracias al lanzamiento del primer fondo cotizado de futuros de Bitcoin. El fondo sirve de punto de entrada para aquellos interesados en criptodivisas, pero que no quieren ocuparse de la compra y venta de los tokens por sí mismo. También ayudó a la subida de precios, las esperanzas de que los reguladores en Estados Unidos no tomen medidas energéticas contra las criptodivisas y el apoyo de inversores como por ejemplo George Soros, para nombrar algunos. En octubre el Banco Central de China anunció que considera que todas las actividades comerciales relacionadas con las criptodivisas son ilegales y bloqueó los intercambios de criptomonedas en el extranjero que dan servicio a los residentes chinos a través de Internet. Además, se comprometió a tomar medidas severas contra cualquier actividad relacionada con las criptomonedas y las monedas virtuales. Vamos a El Salvador, por ejemplo, se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. La adopción se vio empañada por protestas y algunas fallas técnicas, y aunque todavía es muy temprano para determinar si fue la decisión correcta, el experimento de El Salvador puede servir de ejemplo, de laboratorio a otros países que deseen facilitar el uso de criptomonedas. Me voy con Pedro Durá, economista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Pedro, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Ok, hay una cosa que tú me estuviste explicando en otras conversaciones que tuvimos durante este 2021 y que hay que ver el tema de las criptodivisas en su tercera etapa. ¿A qué te refieres con tercera etapa para entender este monstruo tan importante y revolucionario como es las criptomonedas? Sí, buenas tardes aquí, buenos días allí. Efectivamente, como habéis comentado, el año 2021 está lleno de novedades que al principio de año no podíamos ni imaginar, ¿no? Y una de ellas es esta de las etapas. Yo creo que se ha pasado en este año 2021 a una tercera etapa. La primera, como suele ocurrir en la mayoría de las innovaciones que afectan que compiten con ya cosas establecidas, pues es la negación, ¿no? Pues cuando están pues nadie les hacía caso durante los primeros años y la ignorancia pues se suponía que era lo mejor para que no crecieran, ¿no? Con el paso del tiempo se pasa a la fase de descalificación, ¿no? Ya se ve que ya va teniendo cierto tamaño y bueno, recordamos grandes declaraciones de CEOs de grandes bancos y de grandes medios de pago e incluso de grandes instituciones públicas descalificando a las criptomonedas, diciendo que son una estafa y poco más, ¿no? Y ahora ya, yo creo que esa etapa ya se ha superado, ya el volumen de estos mercados pues es grande para ser despreciado, y estamos en una etapa en la que se afronta, que están ahí, y se afronta de distintas maneras. Los dos extremos, como os comentado, son China y El Salvador. China lo prohíbe totalmente, El Salvador no es que lo promocione, es que lo declara moneda legal por primera vez. Y el resto de países pues están ahí, por ejemplo, la Unión Europea pues hace un mes tiene el borrador de
de reglamento para el mercado, no les llama criptomonedas, les llama criptoactivos, ¿no? Que es un tocho de 100 y pico artículos que quiere regularlo todo. No sabemos, y Estados Unidos también está dándole vueltas y la mayoría de los países ya tienen encima de la mesa pues, algún tipo de regulación para enfrentarse a ellos, ¿no? Y no solamente las instituciones públicas, sino las privadas. El sistema financiero pues ya se está planteando de otra manera cómo afrontar las criptomonedas, ¿no? En España, por ejemplo, hace un mes se abrió el primer banco normal, digámoslo así, que te permite funcionar con criptomonedas, ¿no? Ahora uno de los grandes de España pues se ha ido a Suiza y ha montado también su posibilidad de que puedas, solo en Suiza, no en España, curiosamente. Es decir, que este 2021 yo creo que ha sido el año de esta tercera fase en que ya hay que afrontarlo. O nos oponemos frontalmente como China, o vamos a por ello como en El Salvador, o intentamos adaptarnos como la mayoría de los países con algún tipo de regulación o medida. Pedro, en el caso de la criptodivisa, a veces en los medios generales cometemos el error de concentrarnos solamente en el Bitcoin, en el precio. Y lo que no nos estamos concentrando es en la tecnología detrás, que es lo que hace esto revolucionario, como el tema de los blockchain, como el tema de los contratos, los smart contracts o contratos inteligentes. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo detrás, que es lo que hacen estos revolucionarios. Claro, ya esto se venía hablando en los 90, ahora estamos en este proceso de aplicación y como ya está, es entrar en este marco regulatorio. O sea, van a haber actores que se van a ver afectados con esta tecnología, entonces tienen que hacer una transición para aceptarla. Y por otro lado está que es una nueva tecnología que te abre una incertidumbre de escenarios, porque tú no sabes los efectos que pueda tener. Mira el caso de Tether, que por ejemplo pues es el stablecoin, que es otro tipo de modelo, donde tú unes una criptodivisa a una moneda fiduciaria uno a uno, pero argumenta el gobierno de los Estados Unidos que no era así. Entonces, aquí la clave está, ok, hay que regularlas, hay que usar la tecnología. La pregunta es cómo aplicar la tecnología en la economía sin que haya irrupciones o costos innecesarios, y que la regulación lo que haga es facilitar la economía y mejorarla, pero no llevarnos para atrás o crear burbujas o crear efectos negativos. Por eso también es importante el tema regulatorio. Eso es, porque el tema regulatorio, digamos, los reguladores, los políticos, les importa mucho la palabrería, diría yo, que hay detrás. Y normalmente, pues, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, te lo intentan vender como defensa del consumidor, como defensa de los usuarios, como que tengan una protección legal, etcétera. Pero hay que guardar siempre ese equilibrio muy complejo de, asegurar la seguridad legal a los usuarios, pero al mismo tiempo no impedir las innovaciones financieras, que son al final lo que produce el progreso y el bienestar a largo plazo de las economías, ¿no? Al principio no sabemos qué innovaciones van a tener éxito y cuáles no, eso no lo sabe nadie, ningún regulador lo puede saber. Por eso es tan importante no coartar la libertad desde el principio y dejar que los agentes económicos, los mercados, sean los que determinen qué innovaciones financieras tienen éxito y cuáles no, cuáles hay que cerrarlas, por decirlo así. Por eso digo que ese equilibrio es complejo siempre de guardar entre seguridad jurídica, regulación y libertad de innovar en el mercado financiero o en cualquier otro, ¿no? Es un tema complejo. Hay otra cosa que no nombré, que fue el tema de los DeFi, Decentralized Finance, que esa es otra revolución, que es, digamos, el traer el barter o el lograr hacer comercio directo sin intermediarios. Eso aplicado a las finanzas es revolucionario. O sea que, en conclusión, me quedan un minuto y te lo doy a ti. Si nosotros vemos entonces de cara al 2022, seguimos estando en esta tercera etapa que hablas tú de la regulación, donde aquí van a venir los choques, el tira y jala entre aquellos que dicen no, da más libertad, el otro dice no, dame menos libertad, para tratar de buscar esa fórmula que sea la más óptima, donde permita el desarrollo, el crecimiento económico, pero también que sea el menos costo posible. Sería así. Eso es. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que entre los reguladores son los estados. Y los estados, desde que Nixon dijo que el dólar no se cambiaba ya se hacía antes, no se cambiaba por oro, son los monopolistas de la creación de dinero y además pueden emitir todo el dinero que quieran. Con lo cual hay que tener cuidado porque hay un conflicto de interés claro entre los reguladores y los emisores de dinero, que son los mismos.
Entonces, es de temer que muchos países, China ha sido el primero, que teman ver su monopolio de emisión limitado en sus países, pues se pasen, digámoslo así, e intenten coartar esa innovación, ¿no? Hay países en los que no emiten dinero, como El Salvador, Panamá, Ecuador, en los que, al contrario, les interesa incentivar las criptomonedas o criptoactivos, como se quiera decir, porque ellos no emiten dinero, dependen de la moneda emitida por otros países, en este caso Estados Unidos, el dólar, ¿no? Por eso digo que hay que tener cuidado con los conflictos de intereses dentro de los reguladores, porque los bancos centrales, por supuesto, algo tienen que decir, si no bastante, en estos temas, ¿no? Y normalmente pues querrán echar, digámoslo así, la regulación más hacia limitar la libertad de la innovación para así proteger de mejor manera su propio producto, que son las monedas tradicionales que conocemos, monedas fiat que conocemos hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que es un tema apasionante. Él es Pedro. Tenemos que estar muy atentos. Y difícil. Y que hay que seguir prestando la atención. Es difícil de predecir, pero la realidad es que está. Eso es lo que nadie puede negar. Ahora es cómo ajustamos las economías tradicionales con esta nueva revolución tecnológica que tiene que ver con todas las criptodivisas. Él es Pedro Durá. Como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Gracias a vosotros y el gusto es mío. Cuando regresemos a CNN Dinero. Un nuevo año está por comenzar y muchos comienzan a planear las resoluciones y establecer metas para el nuevo año. Por eso en un nuevo Dime Xavier te cuento por qué no debes dejar las finanzas personales por fuera de tus resoluciones al volver a The Number One, CNN Dinero. Un nuevo año está por comenzar y muchos piensan en sus resoluciones, que si quiero bajar de peso, que si quiero comer menos el próximo año, que si mis hijos, que si quiero viajar, lo que fuera. Y establecen metas. Por eso en este nuevo Dime Xavier, yo te cuento por qué no debes dejar las finanzas personales fuera de tus propósitos de nuevo año. Oye, ¿qué te parece mi lista de resoluciones financieras para el 2022? Ok. ¿Qué te parece? Muy buenas. Para adornar. ¿Y eso por qué? Porque son las mismas de hace 30 años y no has hecho nada. Bueno, por algo se empieza. Ay, tranquilo, Einstein, no te preocupes que el tiempo te espera. ¿Qué habrá querido decir? Me preguntan, Xavier, ¿cuáles son las resoluciones financieras más importantes que debo incluir en mi plan para el año 2022? Bueno, aunque eso va a depender de cada caso, del estadio y del estado económico en el que estás. Aquí te van algunos que son fundamentales. Número 1, liquidez. Tenemos que tener una reserva para contrarrestar los efectos de una irrupción en los ingresos. Si eres de aquellos que no tienen nada en la reserva de emergencia, ponte como meta llegar a un mes de tus gastos mensuales. Después llévalo a 3 meses de tus gastos mensuales. Si eres de aquellos que tienen ya 3 meses, llévala a 6. Los de 6, llévala a 9. Muchos de los problemas a corto plazo se pueden evitar teniendo este salvavidas. Por eso busca las herramientas. ¿Por qué no logro mi meta de ahorro? Haz estos cambios en caso de que te está costando ahorrar. Busca dónde guardo mi reserva de emergencia. Aquí te explico algunas opciones sobre el dinero ahorrado. Número 2, manejo de riesgo. Los eventos inesperados ocurren no solo a nivel global, sino también en nuestro ámbito personal. Una enfermedad, la pérdida inesperada del trabajo, los negocios pueden causar estragos en nuestras finanzas si no estamos preparados. Aunque los cisnes negros son raros, existen. Por eso mira qué riesgo puedes evitar, controlar, transferir y cómo te preparas para los que tienes que aceptar. Revisa tu portafolio de seguro de vida, de salud, de auto, propiedad, negocio y capacidad para ver qué está faltando. Número 3, baja las deudas. Mucha gente sufre porque no pueden pagar las deudas y el problema es que ante la caída del ingreso se les complica pagar la renta, la cuota del auto, la hipoteca, la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Los que tienen niveles de deuda bajos están ligeros y cuando las crisis pegan pueden manejar mejor la situación. Por eso busca las herramientas. ¿Cómo puedo medir el nivel de deuda en Estados Unidos y saber cuánto debo tener? Uso la regla del 36% para comprar mi casa. ¿Me conviene pagar una compra en cuotas?
¿Está bien si dejo de pagar mis deudas como me aconseja una firma de liquidación para que te ayuden en el proceso? Número 4, invierte. Tenemos que crecer y tenemos que hacer crecer nuestro patrimonio. Por eso es importante empezar invirtiendo en nosotros mismos. Habilidades que puedan comercializarse en el mercado es la primera mejor inversión que puedes hacer. Y el dinero que ahorramos, tenemos que hacerlo crecer. Ser bienes raíces, activos financieros, el negocio propio, preparar el fondo para la jubilación. Por eso busca las herramientas. Quiero comprar casa. Debo, que te hablo lo que debes tomar en cuenta cuando vayas a comprar una casa. También busca iniciar un negocio en tiempos de pandemia. ¿Quieres invertir en la bolsa? ¿Cómo puedo asegurarme de tener suficiente dinero en el retiro? Donde te doy más información importante que debes saber. Mi gente, ¿qué es la resolución? Es la acción y el efecto de resolver o resolverse algo. O sea, no es desear algo, sino resolver algo. Por eso que el año 2022 sea de resolver. No se quede como muchos otros años y solo desear. ¿Me explico? Cuando regresemos a CNN Dinero, Europa con problemas energéticos, China racionando la electricidad en la producción, el costo de la gasolina y la electricidad siguen subiendo. Por eso pregunto, ¿qué pasa con el petróleo, gas y carbón que no satisfacen la demanda? ¿Está relacionado con la descarbonización de la economía? Lo analizamos. Hola. Europa con problemas energéticos, China racionando la electricidad en la producción, el costo de la gasolina y la electricidad siguen subiendo. Por eso pregunto, ¿qué pasa con el petróleo, el gas y carbón que no satisfacen la demanda? ¿Está relacionado con la descarbonización de la economía? Lo analizamos. ¿Qué está pasando? El desbalance entre la oferta, ¿ok?, y la demanda de energía es en parte por el resurgimiento de la demanda tras año y medio en pandemia. Pero también vuelve el debate sobre si la transición a energía limpia está siendo muy rápida o muy lenta. Y esto eleva la presión sobre los gobiernos para que aceleren la transición energética. ¿Debe ser así? Lo conversé con Luis Pacheco, del Centro de Estudios Energéticos de la Universidad de Rice. Y esto es parte de lo que me dijo. Ha habido un disparo en los últimos meses. Ahora todo el mundo está en shock, claro, porque está sintiéndolo en el bolsillo. Pero ya esto se viene dando paulativamente. Claramente los precios nos van indicando que hay una discrepancia entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la demanda y qué es lo que está pasando en la oferta que estamos enfrentando este problema mundial? Bueno, Xavier, hablemos un poco de la demanda, que tiene que ver con cuestiones que son coyunturales y con cuestiones que son sistémicas. La demanda ha venido subiendo porque el recobro económico después del slowdown de la pandemia ha hecho que haya más demanda por combustible y en particular por gas natural y carbón, tanto en Europa como en Asia. Este crecimiento de la demanda no solamente tiene que ver con el recobro económico, tiene que ver también con temas del tiempo. El clima ha estado más frío de lo normal, tanto en el invierno que pasó y pareciera estar enfriándose en el año más temprano que antes. Entonces, esto crea un incremento en la demanda de repente, que el suministro no ha podido responder por razones coyunturales y por razones también estructurales. ¿Cuáles son las razones coyunturales? Que todo el mundo quiere gas, tiene razones geopolíticas, tiene a los rusos en Europa jugando a la carta geopolítica con el gas y sobre todo con el nuevo gasoducto que va a Alemania. Tienes también los temas en Inglaterra, asociados también con la falta de que el viento no ha soplado, y perdona que use esa palabra tan coloquial, pero el viento no ha soplado, entonces tienes más demanda de gas. Entonces tienes como una especie de tormenta perfecta con el gas. Por el otro lado tienes el carbón,
que obviamente China tiene como el 70% de su energía, o un número así, por carbón. Y lo que ha venido ocurriendo es que ellos, por razones de ellos mismos, tanto por descarbonización como por problemas sindicales, como por problemas de política, han venido rebajando su producción de carbón. Entonces los agarra esta demanda adicional de energía con una producción de carbón baja con la que no han podido reaccionar. Entonces tú tienes todo esto, te lleva entonces a que haya una demanda adicional por energía que en Europa la están tratando de suplir debido a que ha subido el precio del gas, los generadores de electricidad comprando petróleo. Entonces tú tienes que se conecta con la subida del petróleo de manera coyuntural. En los Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Bueno, que tanto la pandemia como las señales, vamos a llamarlas así, confusas del gobierno norteamericano sobre los nuevos producciones de shale, tanto de oil como el gas, ha agarrado a los productores de shale fuera de base. No hicieron las inversiones en el año pasado, ni las hizo tampoco la OPEP. Entonces nos agarra un resurgimiento de la demanda, tanto de petróleo como de gas, a casi los niveles prepandemia, pero con una capacidad de producción que no se acerca a prepandemia, y el resultado es old-fashioned supply and demand, y ves entonces esta subida de los precios coyunturales, pero coyunturales por algún tiempo, por meses, dicen los expertos. Si removiéramos el escenario por un momento, no hubiese existido la pandemia. ¿Tendríamos esta crisis energética? ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor, o sea, la transición se puede hacer. Lo que hay que tomar en cuenta es que si vienen eventos exógenos que no estaban preparados, que son coyunturales, pues vamos a tener esta irrupción. Entonces lo que tenemos que prepararnos, dirían los defensores de la transición, vayamos con la transición, pero entendiendo que si suceden estos eventos, no debemos descartar la parte, o sea, no debemos hacer un off, como dices tú, a la parte de la energía tradicional. ¿O lo estaría leyendo incorrectamente? Bueno, eso es lo que yo diría. Yo no sé si los que promueven la transición dirían eso. Okay. Porque yo creo que ellos dirían, hoy, si yo fuera ellos, me pusieran en su lugar. Y yo diría, bueno, esto es una enseñanza de que tengo que tener un sistema de respaldo que tendrá que ser con batería, tendrá que buscar a una tecnología. No hay que olvidar que estamos hablando de una transición que tiene un objetivo del 2050, según el escenario de la Agencia Internacional de la Energía. O sea, tenemos unos buenos 30 años de aquí a allá. Entonces yo tampoco me atrevería a hacer proyecciones basadas en la coyuntura de los últimos meses. Ahora, lo que sí es verdad es que si vamos a una transición que tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza, vamos a tener que tener un sistema más robusto que lo que hoy tenemos. Es obvio, y no tiene que ver hoy en este momento. Recuérdate Texas el año pasado, y recuérdate California. O sea, los sistemas de energía que tenemos parecieran no ser robustos. Y ese es un tema muy importante, aun si no hubiera transición. Pacheco, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias a ti. Cuando regresemos a CNN Dinero, vuelven las denuncias contra las redes sociales, esta vez por el efecto en los menores. Por eso pregunto, ¿se viene la mano del gobierno sobre las redes sociales y por dónde presionarán? Lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero. Vuelven las denuncias contra las redes sociales, esta vez por el efecto en los menores. Por eso pregunto, ¿se viene la mano del gobierno sobre las redes sociales y por dónde presionarán? Lo discutimos. Facebook tuvo un 2021 difícil. En el Reino Unido recibió una multa millonaria por cumplir, bueno, en realidad por no cumplir con algunas regulaciones. Por ejemplo, en la Unión Europea se abrió 2 investigaciones antimonopolio en su contra. Mark Zuckerberg, quise decir, junto a otros ejecutivos de empresas tecnológicas, fueron interpelados en el Congreso de Estados Unidos por el manejo de la desinformación y el extremismo en sus plataformas. Y vivió una de las crisis más grandes en la historia de la compañía, que
La filtración de miles de páginas de investigaciones y documentos internos. Según los documentos, Facebook estaba al tanto de los problemas que causan sus aplicaciones, como la propagación de discursos de odio y de información falsa. Otro documento indica que Facebook sabía sobre el efecto negativo que tienen sus aplicaciones en la salud mental de los jóvenes y niños, sobre todo en Instagram y en las adolescentes. Además, Zuckerberg anunció que cambió el nombre de su compañía a Meta, y Facebook pasa a ser entonces una subsidiaria más de la compañía como WhatsApp e Instagram. El cambio podría ser parte de un esfuerzo para reformar la reputación de la red social y pasar la página luego de los escándalos. Pero, ¿cómo impacta la información que consumimos en las redes sociales a los más jóvenes? Esto lo conversé con la doctora Liliana Moneta, de la Asociación de Psiquiatras de Argentina. ¿Por qué entonces, desde tu perspectiva y en tus investigaciones, las redes sociales, primero, si afectan al adolescente negativamente, y por qué? Bueno, en primera instancia no se trata solamente de demonizar las redes sociales en términos generales, porque tienen múltiples beneficios, pero en la población que estamos hablando sí va en detrimento de determinados parámetros que se juegan en ese proceso o en esa etapa psicoevolutiva, como vos has dicho. La cuestión es, una pasa por una instancia cognitiva y la otra pasa por una instancia psicológica emocional, en donde a nivel cognitivo se necesita una cierta maduración del mental como para comprender lo que se le está ofreciendo desde las redes sociales. Y a la edad entre los 12, 13 años, a que está dirigido esto del Instagram, todavía no se alcanzó el pleno desarrollo cognitivo, que recién se alcanza aproximadamente entre los 17 años. O sea, uno de los peligros que entrañaría desde lo cognitivo entonces sería no comprender perfectamente de qué se trata lo que le están ofreciendo. Por otro lado, desde lo emocional, también hay una inmadurez. Entonces, se junta un combo explosivo. Por un lado, desde lo cognitivo, no se entiende lo que se les está ofreciendo, y por otro lado, emocionalmente no están preparados como para hacerle frente a ese contenido. Luego de los informes, Facebook detalló que planea implementar varias características para abordar los problemas de salud mental. Un vocero de la compañía dijo a CNN que no permiten contenido que promueva o fomente los trastornos alimenticios, y cierro cita, y que eliminen cuentas que rompen esas reglas. Sin embargo, durante los últimos años ha habido crecientes pedidos para regular a gigantes tecnológicos como por ejemplo Facebook. Y parte de las discusiones se centran en la sección 230 de la Ley de la Decadencia en las Comunicaciones, que protege la habilidad de las compañías de moderar el contenido publicado en sus plataformas, y dice que las compañías tecnológicas como Google o Facebook no son responsables por el contenido que publican sus usuarios. Este tema lo analicé con el abogado Eric Iriarte Ajón, presidente y socio del bufete Iriarte y Asociados. ¿Cuál es la controversia de esta sección? La principal controversia es que aparentemente queda como una regla de impunidad, y es precisamente frente a casos como Cambridge Analytica que decías, o como la fake news, o como una serie de contenidos que pueden afectar a menores. Mucha de esta discusión en su último tramo tiene que ver con los menores de edad, que a su vez dicen, pero la 230 dice que no son responsables las plataformas intermedias, cuando mucha legislación relacional sí lo hace responsables en la medida de que no hayan tenido medidas de control. Sea la legislación de derecho de autor, sea la legislación de protección de menores, o sea la legislación relacionada al tema de transporte de los contenidos. El gran problema entonces es si la 230, si la cambiamos, va mágicamente a arreglar el problema de responsabilidad que puedan tener estas plataformas. Ahora, hay un tema de libertad de expresión.
O sea, y una de los que defienden la sección 230 es principalmente por el tema de la libertad de expresión, la libertad individual de poder expresar su forma de pensar. Entonces, que no se regule el discurso político o las ideas de las personas de poder intercambiar. No tanto así de que tú tengas... O sea, hay ciertas cosas como la explotación infantil, el tema de las prácticas ilegales. En eso sí habría que regularlo, dicen los defensores de la 230. Pero no penalices la libertad de expresión. ¿Qué dices tú? Estoy totalmente de acuerdo. En la medida que las normativas que se hacen respetan los derechos humanos, lo que vas a tener es una mayor posibilidad de seguir creciendo y sobre todo con la libertad de expresión. Y hay una cosa importante de entender. La 230 es una legislación norteamericana, pero la mayoría de plataformas que utilizamos, por ejemplo, en América Latina, son plataformas que están bajo la legislación de Norteamérica. ¿Te imaginas que modifiquen algo que pueda afectar la libertad de expresión? ¿Cómo pudiera caer en lugares que tienen regímenes autoritarios o aquellos donde la utilización de las redes sociales sirven precisamente para la defensa y garantía de derechos humanos? No es sencillo hacer una modificación cuando lo ves en el big picture y la afectación a otros países. Bueno, mi gente, así llegamos al final de esta edición especial de CNN Dinero. Ya ustedes saben, nos vemos en una nueva edición. Y no te olvides que esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.